Hola muchachos, en esta segunda clase, vamos a aprender cómo configurar el canal, un canal de entrada analógica y una salida que simula ser analógica, que en realidad es una salida PWM para controlar una carga como este motor. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente esto que están viendo ahorita. Entonces, con un potenciómetro van a disminuir la velocidad. Si se fijan, aquí disminuye la velocidad, y con un botón cambian el giro. Entonces vamos a tener control de velocidad e inversión de giro en un motor, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para comenzar, vamos a reafirmar ciertos conceptos que por ahí expliqué un día en la clase. Vamos a ver lo que es una señal PWM, ¿sí? Una señal PWM es una señal de la misma frecuencia que no modifica, que modifica más bien su ancho de pulso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una señal al 10%, 30%, 50%. Pero ¿qué significa cada uno de estos? ¿Y qué significa que siempre mantenga la misma frecuencia? Entonces, cuando hablamos de la misma frecuencia, quiere decir que la señal se mantiene dentro de esta ventana. Estas líneas rojas corresponden a un intervalo de tiempo. Y siempre es la misma, es decir, no hay una señal que esté, por ejemplo, así, primero en alto y luego en bajo, y luego el tiempo está cambiado, ¿no? Llega hasta este pedazo. O sea, empieza aquí, en este punto, y termina en este lugar, ¿no? Si se fijan, todas las señales empiezan y terminan donde mismo. Simplemente unas duran menos. Simplemente unas duran menos en el estado alto, como esta, del 10%, y otras duran más, como la que está aquí abajo, ¿no? Entonces, esta la descartaríamos porque no tiene la misma frecuencia, entonces tiene que durar un ciclo, es desde que va en alto hasta que va en bajo y se vuelve a repetir. Entonces, el ciclo de cada una es el mismo y forman el mismo tiempo. Aquí tiene un 10% prendido y un 90% apagado. Aquí es un 30% prendido y un 70% apagado. Aquí es más o menos mitad y mitad. Y aquí es un 90 y un 10%. Entonces, esta señal era la que íbamos a hacer por ahí en una práctica con un LED. Pero ya no tuvimos tiempo. Entonces, esta señal me sirve para controlar distintas cargas, ¿sí? Entonces se utiliza para el control de cargas, como puede ser un foco, una lámpara, un motor. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con un motor pequeño de 12 volts, pero inclusive pueden ser motores grandes, ¿no? Un motor, no sé, de 127 volts de alterna. En este caso va a ser uno de directa. Entonces, aquí en estas imágenes pues ven que el periodo o tiempo duran lo mismo en todos, como expliqué hace rato, ¿no? Y lo que se modifica solamente es el ancho de pulso. Entonces, ahora, esta señal la puede mandar la tarjeta de Arduino. Déjenme borrar el pizarrón. Entonces, la puede mandar la tarjeta de Arduino por unas terminales. Por ahí ya les había comentado que tienen dibujadas una onda senoidal en las terminales. Entonces esas señales no se pueden conectar directamente con la carga, ¿sí? Ya que las terminales del Arduino manejan muy poca corriente. Su corriente es muy baja. En estas terminales su corriente es muy baja. Entonces, si yo conecto directamente una carga, que generalmente las cargas demandan, su característica es que van a demandar corriente.
corriente, se puede dañar esta tarjeta, ¿no? Entonces no podemos conectarla directo porque se puede dañar aquí la tarjeta. Entonces lo que usamos es un elemento que llamamos elemento final de control, que nos va a ayudar a transmitir la potencia hacia la carga. ¿Sí? Entonces este elemento sí puede llevar la carga. Tiene un lado que funciona con baja corriente y el otro lado va a mantener la carga que demande, pues ahora sí lo que conectemos, ¿no? Entonces lo que vamos a usar como elemento final de control es algo que se conoce como puente H. Sí, es un circuito integrado. Es un circuito integrado que nos va a ayudar a transmitir la carga, ¿no? Que es este de aquí precisamente. Este es el puente H. Entonces aquí en las notas tengo dibujado ahí el puente H con cada una de sus terminales. Este puente H me sirve para conectar dos motores. Entonces voy a poder controlar dos motores. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se conecta? Bueno, aquí explica más o menos qué es cada terminal, pero de manera rápida, las patitas de abajo van a controlar un motor y las de arriba controlan otro motor. Los que dicen Enable es donde vamos a introducir la señal PWM. No olvidar que PWM significa modulación en ancho de pulso. ¿Sí? Entonces donde dice GND, pues esas todas se conectan a tierra. Y bueno, para explicarlo un poco más sencillo, bueno, aquí se ve visualmente cómo es este circuito integrado. Tiene un límite de corriente este circuito integrado, entonces por ahí hay que checar qué límite de corriente o qué corriente puede manejar lo que vaya a conectar. Ahorita no voy a entrar mucho en detalle en esa parte. Entonces las terminales son básicamente estas. Entonces tendremos la que dice Enable, que son las dos esquinas. Entonces aquí tendríamos que conectar los PWM, ¿no? En este ejemplo solamente voy a conectar uno, pero aquí tendríamos que conectar el PWM a utilizar. Entonces aquí estaría el PWM. Y si ocupo otro motor, pues aquí sería un segundo PWM, ¿no? PWM y PWM2. Las terminales que dicen 1A, estas me sirven para controlar el giro. Ahorita les explico cómo va esta parte. Estas terminales centrales van a tierra. Las que dicen, bueno, en esta imagen dicen D. Estas y las de arriba, ambas van a tierra. Entonces generalmente lo que se hace es que se unen estas dos. Estas también. Y estas pues van a tierra, ¿no? Estas serían GND. Entonces tendríamos un motor con sus dos terminales, que esas se conectarían en la terminal 3 y en la terminal 6 para la parte de abajo. Y en la parte de arriba, si quisiera conectar un segundo motor, se conectarían en la terminal 14 y la 11. Entonces, de igual manera que esta parte del lado izquierdo, esta línea roja y esta negra sirven para controlar el giro.
pues aquí también tendríamos en la 15 controla el giro. Y en la 10, estos dos pines son para el giro, ¿no? Este circuito integrado se alimenta con 5 volts. Esta terminal serían 5 volts positivos. Y el VCC2 es el voltaje del motor. Entonces generalmente el motor de 5 a 12 volts, ¿no? Entonces, si se fijan es fácil de conectar, nada más saber qué es lo que ocupa. Tenemos un PWM, 2 líneas para control de giro, dónde va el motor y el voltaje del motor, ¿no? Y la alimentación del integrado, que es la terminal 16. Para el segundo motor sería la 15 y la 10 me dan el giro. Y la 14 y la 11 es donde va el segundo motor. Entonces más o menos así se conecta. Entonces ahorita lo vamos a probar con el simulador de Arduino. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer el diagrama de conexión primero. Entonces vamos a empezar creando nuestro proyecto en Arduino. Vamos a guardarlo de una vez con un nombre. Vamos a ponerle clase PWM. Esta es la clase 2. Vamos a guardar también la simulación. Vamos a darle guardar como y vamos a guardar en la misma ruta donde se guardó el programa en Arduino. Yo lo tengo en esta carpeta que dice Arduino. Es clase 2 PWM. Y aquí voy a crear una carpeta que diga simulación. Clase 2 PWM. Entonces ya tenemos tanto la simulación como el programa en la misma carpeta. Entonces vamos a comenzar en hacer el proyecto. Vamos a ocupar de componentes el Arduino 1. Puede ser este o puede ser este que dice Simulino 1. Puede ser cualquiera de los dos. Vamos a dejar el que dice Simulino. Vamos a poner un pot. Spot HG. Un botón. Un botón y ocupamos el circuito integrado L293. Aquí está, que es el puente H. Entonces vamos a comenzar a hacer el diagrama. Colocamos el Arduino. Vamos a colocar el potenciómetro en la terminal analógica A0. Ponemos voltaje. De este lado del modo de terminales ponemos voltaje. Colocamos tierra. Y alimentamos con 5 volts. Entonces vamos a leer de 0 a 5 volts en el convertidor analógico digital.
Vamos a acomodarlo un poquito. Ahí está. Vamos a colocar un multímetro para medir el voltaje en esta terminal, el voltaje que entra en esta línea. Para eso nos vamos a este icono que dice modo de prueba, y buscamos el que dice DC Voltmeter. Ahí está el multímetro. Vamos a colocar el botón en la terminal, en cualquier terminal digital. Este botón lo vamos a usar para invertir la dirección. Vamos a ponerlo acá arriba. Lo voy a poner en la terminal 12. Entonces el botón está en la terminal 12. Y colocamos tierra. Entonces cuando presione este botón, vamos a leer 0, un 0. Mientras no esté presionado vamos a leer un 1. Ok, nuestra señal PWM va a salir de cualquiera de las terminales que tengan marcada esta ondita que ven aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en la terminal 3 hay una ondita dibujada, en la 5 también, y en la 6. Entonces voy a escoger la terminal 3 como señal PWM. Vamos a ponerle un nombre a esta terminal. Para eso nos vamos al modo de terminales y hay una que dice Output. Entonces la conectamos ahí. Y esta va a ser la señal PWM. Entonces, como vimos en el diagrama de bloques, ocupamos el Arduino, el elemento de final de control que es el puente H. Entonces vamos a colocar el puente H que es el L293. Entonces colocamos el puente H. Y nos falta un motorcito. Por aquí hay un motor. Este que dice motor activo. Active. Doble clic. Y lo colocamos. Entonces, si se fijan, entre la terminal 3 y 6 puede ir un motor, que es lo que estábamos haciendo en este dibujito. Entre la terminal 3 y 6 va el motor. Entonces vamos a colocarlo ahí. Terminal 3 y terminal 6. Entonces ahí va el motor. Ahora bien, tenemos las que dicen GND. Entonces ahí tenemos que colocar tierra. Estas terminales que dicen GND son estas que marcamos aquí: 4, 5, 13 y 12. ¿Sí? Entonces vamos a colocar ahí la tierra. Ahora tenemos aquí un voltaje que es el pin 16, es el voltaje de alimentación, este que va a 5 volts. Entonces vamos a colocar este voltaje de alimentación a 5 volts. Para eso tomamos la de power, terminal 16 a 5 volts. Ahora la 8 es el voltaje del motor, como habíamos descrito aquí en el diagrama. La 8 es el voltaje del motor, va de 5 a 12 volts. Entonces este motor de aquí es de 12 volts, aunque podemos cambiar el voltaje, pero vamos a dejarlo así. Y colocamos en la terminal 8 12 volts. Muy importante que le pongan el signo positivo. Ahora, estas tres pines controlan el motor de la parte de abajo, que es 11 y 14, y estos tres pines el de arriba. Entonces vamos a colocar el PWM
en esta entrada. Entonces nos vamos al modo de terminales, ponemos una etiqueta que dice input y le damos este mismo nombre, ¿no? PWM. Entonces es como si estuvieran conectadas esta terminal con esta, ¿no? Ahora ocupamos dos líneas para el giro. Vamos a seleccionar las 7 y 6. Entonces también vamos a darles un nombre. Ponemos dos terminales para ponerles un nombre. Vamos a llamarles A y terminal B. Entonces lo mismo, ahora ponemos unas terminales de entrada. Entonces estas dos líneas me van a dar el giro. Vamos a colocarle aquí A. Y B. Entonces ya tenemos todos los elementos necesarios para empezar a trabajar con el código. Tenemos un potenciómetro el cual vamos a girar y me va a variar la velocidad de el motor. Y tenemos un botón el cual al presionar se va a invertir el giro. Ahora esta señal PWM que se conecta a la terminal 1 me va a servir para generar esa variación de velocidad, ¿no? Ahora A y B me van a dar el giro. ¿Cómo funciona esta parte? Entonces cuando ustedes en A mandan encienden A y apagan B, gira en un sentido. Cuando hacen lo contrario, gira en el otro sentido. Si ambas están apagadas o están prendidas, el motor no gira. Entonces eso es lo que me va a servir para dar el control de giro. Entonces vamos a iniciar con el programa. Entonces nos vamos al código. Lo que vamos a hacer es configurar la terminal 7 y 6 como salida. Entonces utilizamos pin mode terminal 7 como salida y también terminal 6. Entonces ahí están como salida, terminal 6 y 7. Necesitamos declarar el botón como terminal de entrada. Entonces ponemos pin mode terminal 12 como entrada, pero hay que agregar una parte que dice pull up. Entonces esto significa que se va a agregar una resistencia internamente para que pueda funcionar este botón. Ahora, bueno, ¿cómo funciona cómo mando la señal PWM? La señal PWM, tanto la señal PWM como la entrada analógica no se tienen que inicializar como lo hicimos con estas tres terminales. Simplemente utilizamos la función, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una función que dice analog write, en la cual le vamos a poner cuál pin. En este caso es el pin 3. Aquí está, este pin 3, ¿sí? Donde está conectado el PWM, pin 3, y le decimos qué valor. Aquí va un valor entre 0 y 255, donde 255 es el 100% de la señal. Equivaldría algo así como a tener totalmente el ancho de pulso llenando esta parte, ¿sí? Si le ponemos un valor que está entre 255, me va a dar mitad y mitad, ¿sí? Que esté a la mitad de 255, más o menos 127, que es lo que voy a hacer ahorita para probar. Entonces vamos a poner aquí 127, que estaría la mitad entre 0 y 255, ¿no? 0 es el 0% de la señal en alto, se encendida, y 255 es el 100%. Entonces por ahí va a salir ese valor. Ahora estos dos pines me dan el giro. Entonces vamos a poner digital write
al pin 7 lo vamos a poner encendido. Y el pin 6 lo vamos a poner apagado. Compilamos. Si recuerdan, aquí abajo tenemos que checar nada más que tengamos activadas en preferencias, que nos muestre los resultados al compilar. ¿Sí? Esto era en archivo, preferencias, mostrar salida detallada, mientras compilación tiene que estar activado para que pueda seleccionar de aquí el archivo que va a ir en Proteus, desde donde dice X hasta C. Entonces copiamos, control C en el teclado, y vamos a Proteus y se lo colocamos a la tarjeta. Borramos la última comillas, ahí está. Entonces tiene que estar punto X hasta C dos puntos. Entonces ya tenemos un código que tiene el pin 7 y 6 como salida, el pin 12 como entrada y resistencia de pull-up. Damos un giro, ponemos 127, que equivale al 50% de la señal PWM. Entonces, pero ahora, ¿cómo vamos a visualizar esa señal PWM? Para eso vamos a usar un medidor, que es el osciloscopio. Aquí donde está dibujado, bueno, van a la barra de herramientas del lado derecho, y seleccionan donde dice, donde está dibujado como un multímetro. Entonces aquí va a haber un osciloscopio que tiene 4 canales. Aquí vamos a conectar esta señal PWM. Podemos usar esta marca. Entonces lo que vamos a hacer es poner donde dice entrada. Seleccionamos una entrada y la vamos a poner en el canal A. Tiene 4 canales este osciloscopio que simula el Proteus. Lo conectamos y ponemos aquí PWM. Entonces las etiquetas que estén marcadas como PWM están todas conectadas. Entonces utilizamos estas etiquetas para no atravesar los cables y se haga un lío aquí, ¿no? Entonces le vamos a dar play y ahí podemos ver que está la señal cuadrada. Entonces si movemos este control, bueno, me da el voltaje. Me mueve el voltaje, es el canal A, es el color amarillo, como ven aquí, y mueve el tiempo. Entonces, para ver la señal, ¿no? Vamos a dejarlo en la escala de 1, aquí dice 1 milisegundo. Eso quiere decir que cada cuadrito vale 1 milisegundo. Entonces, si se fijan, esta señal ocupa un cuadro y ocupa 2 cuadros, ¿no? Para completar un ciclo completo, esta señal es de 2 milisegundos. El Arduino trabaja a una frecuencia, la señal PWM, de 500 Hz. Eso corresponde a 2 milisegundos. Se le saca al inverso a 500 y eso nos tiene que dar 2 milisegundos. Entonces ese es el tiempo que dura esta señal. Entonces pueden mover aquí donde dice el horizontal y pueden cambiar ese tiempo para verlo más ancho, más corto. Entonces, si se fijan, está exactamente la mitad en alto y la mitad en bajo. Si yo me aproximo a 255, me va a dar casi cerrada esta señal. Miren, lo podemos probar. Entonces, colocando aquí, digamos, 250, casi va a dar cerrada la señal, ¿no? Va a dar la mayor parte del pulso en alto y una pequeña parte en bajo. O sea, aproximadamente esta señal de aquí. Detenemos el programa, volvemos a correr y se fijan, miren, está casi cerrado, ¿no? Eso porque estamos mandando la mayor cantidad de pulso hacia la carga. Si se fijan, esta carga pues se mueve a esta velocidad, ¿no? Entonces vamos a dejarlo como estaba, a la mitad. Compilamos.
Damos play. Mucho cuidado con cerrar este osciloscopio porque luego es un lío por ahí buscar dónde se abre. Entonces se fijan, está girando en sentido horario. Entonces aquí está prendido donde dice IN 1, está prendido, y está apagado donde está la B. Eso porque aquí pusimos high y low, ¿sí? Si ahora los invertimos, tiene que cambiar el giro de estar en sentido de las manecillas a estar en sentido contrario, ¿no? Entonces compilamos el programa y probamos que invierta el giro. Detenemos, corremos, y ahora si se fijan está en la posición contraria, ¿no? Y aquí tenemos un 50% en alto la señal y un 50% apagada la señal o en bajo. Ahora, ¿cómo leemos este botón para que me haga la inversión de giro? Entonces vamos a hacer esa parte. Vamos a crear una variable que equivalga al botón. Vamos a crear esta variable de tipo entera. Ponemos botón. Entonces vamos a capturar el estado del botón en esa variable. Entonces ponemos botón es igual a digital read, y aquí va el pin del botón. El pin de botón es el 12. Entonces aquí iría el 12. Entonces aquí ya tendríamos que hacer una condición si botón es igual a 0, es cuando está botón presionado. Ponemos una llave, abrimos y cerramos llaves, ¿no? Vamos a hacer una acción, y si no, vamos a realizar otra acción. ¿Qué va a hacer? Pues el giro. Vamos a dar un giro en un sentido. Entonces aquí van estas líneas. Este if aplica a estas dos instrucciones porque abrimos llaves y cerramos llaves, ¿no? Y si no, lo que va a hacer es cambiamos el giro, ¿no? Entonces para cambiar el giro solamente basta con poner al contrario encendido y apagado. Entonces compilamos y ahora el control del giro ya lo vamos a tener por medio del botón. Entonces vamos a probar, corremos. Entonces si observan, aquí está girando en un sentido y cuando presione hace el cambio el giro en otro sentido, ¿no? Entonces es muy sencillo darle esta funcionalidad. Entonces ya tenemos el giro en un sentido y el giro en otro. Ahora lo que tenemos que hacer es controlar esta señal PWM por medio de un potenciómetro conectado en una terminal, en la terminal A0. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Entonces, lo que vamos a hacer es leer, crear otra variable que se llame lectura. En esa lectura lo que vamos a tener es, vamos a ponerlo aquí abajo, la lectura de ese canal analógico es analog read, y vamos a leer la terminal A0, que es donde está conectada el potenciómetro. Entonces aquí está leyendo de 5 volts a 0, ¿no? Entonces cuando hay 5 volts lee, la variable lectura va a tener 1023, y cuando hay 0 volts pues la variable lectura va a tener una cantidad de 0 y es de tipo entera, como la declaramos en la parte de arriba, ¿no? Acá arriba está declarada lectura de tipo entero. Entonces ya que tenemos la lectura, tenemos que pasarle ese valor a este analog read. ¿Sí? Vamos a cambiarlo de lugar. Pero analog read recibe de 0 a 255. ¿Sí? Entonces tenemos que cambiar lo que me entrega lectura, que es vamos a ponerlo como está acá. Lectura lee 0 para 0 volts.
y 1023 cuando entran 5.5 volts. Cuando entran 5 volts. Entonces, si tenemos que lectura varía de 0 a 1023 y analog read varía de 0 a 255, no podemos colocar aquí la variable lectura porque no están en el mismo rango. Entonces lo que tenemos que hacer es crear otra variable que adapte el rango. Entonces vamos a ponerle una variable que se llame valor. Hay una función, vamos a declararla primero acá arriba como entera. Ponemos una coma y la ponemos ahí, ¿no? Entonces hay una función que se llama map, que lo que hace es cambiar la línea recta, cambiar estas rectas, ¿no? Cambiar un valor que está en esta variable lectura, coma. Esta variable varía de 0 a 1023, entonces recibe estos dos parámetros, ¿no? ¿Qué variable quieres convertir y qué rango tiene? Entonces el rango que tiene es de 0 a 1023 y escribimos ahora separando por comas el nuevo rango que queremos, es de 0 a 255, ¿no? Entonces este es el rango que ahora quiero, este es el rango que tiene la variable lectura y este nuevo rango se va a guardar en la variable valor. Entonces para eso sirve la función map, ¿sí? Entonces hace un ajuste de rectas. Entonces ahora sí, esta variable valor va a estar variando de 0 a 255. Entonces ya podemos colocarla directamente aquí. Entonces estamos pasando el valor del potenciómetro hacia la salida PWM. Entonces compilamos. Ya que esté compilado, pues probamos que funcione, ¿no? Entonces detenemos el programa, compilamos. Entonces si ponemos aquí, vamos a tratar de poner 2.5, y se fijan, de este lado ya varía la señal. Entonces aquí tenemos 2.7 y más o menos es la mitad y la mitad, ¿no? Entonces si se fijan, conforme varío la señal PWM, conforme me acerco a 5 volts, el ancho del pulso se hace más grande, se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, y la velocidad aquí va aumentando. Y conforme disminuyo el voltaje en la entrada analógica, la señal PWM que estamos midiendo empieza a disminuir, ¿no? Entonces ya tenemos un control, esto sería un control en lazo abierto de la carga, que es el motor. Entonces miren, si se fijan, tenemos una señal muy pequeña y la velocidad es muy corta. Y el giro también está funcionando, ¿no? Entonces ahí hace la inversión de giro. Y bueno, esto sería todo por esta clase. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer pues sería guardar este proyecto. Guardar el proyecto hecho en Arduino. Y después, bueno, tienen su carpeta donde tienen sus proyectos guardados. Entonces por aquí está clase PWM2. Lo que voy a hacer es comprimirlo un poco. Entonces añadir a clase 2 PWM. Entonces por aquí ya debe estar ese archivo comprimido. Aquí está. Entonces voy a mi sesión del Classroom. Entonces voy a ver que tengo aquí que entregar la práctica. Entonces añadir archivo. Básicamente lo arrastra, ¿no? De aquí. De un lado. Entonces básicamente lo arrastran y lo sueltan, ¿no? Entonces ya una vez que lo hayan puesto, le dan subir. Entonces ahí esperan un rato. Ahí ya está. Y es importante que le den donde dice entregar, para que me aparezca como que ya lo entregaron. Entonces le dan entregar.
Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero por ahí que le trabajen. Nos vemos la próxima clase. Gracias.